1700. La vigencia del pensamiento de Richard Cantillon en el siglo XXI. Biografía. Richard Cantillon, 1680 a 1734, fue un economista franco-irlandés cuya obra ha tenido una influencia duradera en el pensamiento económico. Nació en Irlanda en una familia de origen noble, pero poco se sabe con certeza sobre su juventud. En su vida adulta, Cantillon se trasladó a Francia, donde se involucró en el sector bancario y acumuló una considerable fortuna a través de actividades financieras, incluida su participación en el famoso sistema de Law, un experimento financiero de gran escala que tuvo lugar en Francia a principios del siglo XVIII. Cantillon es mejor conocido por su obra Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, escrita alrededor de 1730 y publicada póstumamente en 1755. En esta obra, desarrolló ideas pioneras sobre el emprendimiento, el dinero y el mercado, siendo uno de los primeros en ofrecer una explicación estructurada sobre el funcionamiento de una economía de mercado. Identificó al empresario como un actor central que toma decisiones bajo incertidumbre, lo que fue un adelanto importante en la teoría económica. A pesar de su relevancia, su vida terminó de forma trágica en 1734, cuando murió en un incendio que algunos historiadores creen fue provocado por un sirviente. Su influencia, sin embargo, persiste en el análisis económico moderno, siendo considerado uno de los padres fundadores de la economía. La vigencia del pensamiento de Richard Cantillon en el siglo XXI. Richard Cantillon, economista del siglo XVIII, sigue siendo una figura central en el pensamiento económico moderno. Sus teorías, planteadas en su obra Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, abordan aspectos como el emprendimiento, la política monetaria y la dinámica entre oferta y demanda, que son fundamentales en la economía actual. Aunque Cantillon escribió hace más de 2 siglos, sus ideas han encontrado nuevas aplicaciones y teorías en el contexto contemporáneo, especialmente en áreas como la economía digital, los mercados financieros y el análisis del ciclo económico. 1. El papel del empresario y el riesgo en la economía moderna. Cantillon fue uno de los primeros en identificar al empresario como un actor clave en la economía, describiéndolo como aquel que asume riesgos al coordinar recursos en un entorno de incertidumbre. Este concepto es de gran relevancia en el siglo XXI, especialmente en el ámbito de las startups tecnológicas y el emprendimiento digital. Ejemplo, empresas como Tesla y SpaceX, lideradas por Elon Musk, ilustran el modelo cantilloniano. Estos emprendedores asumen grandes riesgos financieros y tecnológicos en mercados donde el resultado es incierto. Musk, en particular, actúa como un emprendedor cantilloniano, organizando capital y trabajo para desarrollar tecnologías disruptivas como los coches eléctricos y los viajes espaciales. Este enfoque refleja la idea de Cantillon de que el empresario es un mediador entre recursos dispersos y la demanda del mercado. 2. El efecto Cantillon y la política monetaria moderna. Cantillon también fue pionero en el estudio de los efectos asimétricos de la expansión monetaria, conocido como el efecto Cantillon. Este fenómeno explica cómo la creación de dinero afecta de manera desigual a diferentes sectores económicos. Los primeros receptores del dinero, como bancos o grandes empresas, se benefician más, mientras que la población general enfrenta inflación en bienes y servicios. Ejemplo, tras la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19, los bancos centrales implementaron políticas de flexibilización cuantitativa, que, inyectando grandes cantidades de dinero en la economía. Este dinero inicialmente benefició a los mercados financieros y a las élites, mientras que los efectos inflacionarios más amplios comenzaron a afectar a la población a través del aumento en el costo de bienes básicos. Este fenómeno refleja claramente el efecto Cantillon, donde la expansión monetaria beneficia de manera desigual a diferentes grupos. 3. Teoría de la localización y el urbanismo moderno. Cantillon observó que la proximidad a los recursos y centros de producción era clave para la ubicación de las actividades económicas.
Esta observación ha sido fundamental en la planificación urbana y la localización de industrias en la era globalizada. Ejemplo, los hubs tecnológicos como Silicon Valley en Estados Unidos y Shenzhen en China ejemplifican esta teoría. Estos lugares se han convertido en centros de innovación tecnológica debido a la concentración de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Siguiendo el razonamiento de Cantillon, estos hubs prosperan por su cercanía a los recursos que facilitan la producción de bienes y servicios innovadores. 4. Nuevas teorías nacidas del pensamiento de Cantillon. El pensamiento de Cantillon ha dado origen a diversas teorías económicas que son altamente relevantes en el siglo XXI. Teoría del ciclo económico austriaco. La Escuela Austríaca de Economía, representada por Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, se basa en las observaciones de Cantillon sobre el dinero y los precios para desarrollar la teoría del ciclo económico. Según esta teoría, las intervenciones del gobierno y los bancos centrales en la oferta monetaria distorsionan los precios y la estructura productiva, provocando ciclos de auge y crisis. Ejemplo, la crisis financiera de 2008 es un ejemplo claro de cómo las políticas monetarias expansivas y la expansión del crédito crearon una burbuja en el mercado inmobiliario, que posteriormente estalló, causando una recesión global. Esta dinámica refleja las predicciones de Cantillon sobre las distorsiones en los mercados debido a la intervención monetaria. Economía del emprendimiento. La visión de Cantillon sobre el empresario como gestor de la incertidumbre ha sido la base de la economía del emprendimiento moderna. Investigadores como Joseph Schumpeter y académicos en innovación han desarrollado modelos que explican cómo los emprendedores crean valor en economías dinámicas y en rápida evolución. Ejemplo, empresas como Airbnb y Uber han revolucionado sectores tradicionales al asumir riesgos y crear plataformas que conectan a proveedores con consumidores, asumiendo la incertidumbre del mercado. Esto encaja con la visión cantilloniana de los empresarios como intermediarios que coordinan recursos dispersos para satisfacer la demanda. Finanzas descentralizadas, DeFi. El auge de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, DeFi, ha encontrado resonancia en el efecto Cantillon. Las criptomonedas, como Bitcoin, se presentan como alternativas al sistema bancario tradicional, ofreciendo un sistema donde la creación de dinero no esté controlada por una autoridad central. Ejemplo, el surgimiento de plataformas como Ethereum, que permiten el desarrollo de aplicaciones financieras descentralizadas, representa una respuesta a los problemas de desigualdad y centralización que Cantillon identificó. Estas tecnologías buscan eliminar la concentración de poder en las manos de bancos y gobiernos, distribuyendo de manera más equitativa los beneficios de la creación de valor. 5. Teoría de la innovación disruptiva. Cantillon también fue precursor de lo que hoy se conoce como teoría de la innovación disruptiva, desarrollada por Clayton Christensen. La innovación disruptiva ocurre cuando nuevos actores ingresan al mercado con productos o servicios que transforman las industrias existentes. Ejemplo, compañías como Netflix y Spotify han cambiado por completo las industrias del entretenimiento y la música. Estas empresas, como predijo Cantillon, operan en un entorno incierto y han logrado alterar los modelos tradicionales a través de la innovación, desafiando a grandes competidores establecidos. 6. Teoría de los mercados financieros y la economía digital. Cantillon fue un precursor en la descripción de los mercados financieros como espacios donde los activos se intercambian bajo incertidumbre. Esta observación ha sido clave para el desarrollo de teorías modernas sobre los mercados eficientes y el comportamiento financiero en la era digital. Ejemplo, plataformas como Robinhood y el auge del trading de criptomonedas son ejemplos modernos del análisis cantilloniano. Estas herramientas permiten a los inversores participar en mercados volátiles y asumir riesgos en busca de mayores recompensas, un comportamiento que Cantillon describió en su estudio sobre el riesgo financiero. Conclusión. El pensamiento de Rachel Cantillon ha demostrado ser extraordinariamente vigente en el siglo XXI.
Sus ideas sobre el emprendimiento, la expansión monetaria y la localización de las actividades económicas siguen siendo aplicables a la economía moderna. Desde la innovación disruptiva hasta las criptomonedas y el ciclo económico, Cantillon sigue proporcionando una base sólida para entender las dinámicas económicas del mundo contemporáneo. Su influencia se extiende tanto a la teoría como a la práctica económica, y su legado continúa evolucionando en un mundo cada vez más digital e interconectado. Autor, Luis Alfredo Ochoa González. Bachiller en Economía, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.